no va a haber de ese tipo de preguntas. Asumo que eso todo el mundo ya lo sabe. Si no lo ha visto en práctica, no hay por qué temer, pero sí hay por qué ponerse las pilas. Deben de ver los 10 videos, porque cada competencia más o menos creo que tiene entre 2 a 3 videos en mi canal donde están claro, conciso y preciso de qué se trata cada competencia. Pero en resumen, lo que trata de hacer la práctica de anatomía patológica en la actualidad es que te prepara competentemente en que tú ves una lesión a ojímetro, a ojo, y tú puedes decir si esa lesión es reactiva neoplásica, benigna, maligna, haces una hipótesis diagnóstica. También tomas una biopsia y sabes dónde, cuándo, por qué mandarla, cómo preparar formol, en qué frasco hay que ponerla, por qué hay que poner ese tipo de frasco, qué hay que escribir en el frasco, qué hay que escribir en la hoja de solicitud y por qué además. Y después también te prepara para recibir un reporte anatomopatológico. Ese reporte anatomopatológico tú lo lees, lo entiendes y lo interpretas al paciente y lo entiendes perfectamente. Y también te prepara para saber pedir o no transoperatorios. En ese caso, ¿cómo aplicar a todo esto en una pregunta de examen? Esta puede ser, ¿no ve? Una paciente de 65 años, le haces, tiene metrorragia, tiene un engrosamiento de más de 8 milímetros del endometrio y le hacemos una biopsia de grado. En el reporte A, te dice, se observan células de estirpe epitelial y de origen endometrial formando luces glandulares. Hay división, aumento de la división celular, hay basofilia, hay núcleos y nucleolos activados. No hay evidencia de infiltración a miometrio, a fibras musculares del miometrio. Ese es el reporte A, reporte histopatológico A. El reporte histopatológico B dice, se observan células epiteliales correspondientes a, de origen aparentemente endometrial, con proliferación y división descontrolada, nucleomegalia, basofilia, mitosis atípicas, infiltrado y desecación de fibras musculares lisas correspondientes a miometrio. ¿Qué dice, qué interpretamos con la opción A? ¿Y qué interpretamos con la opción B? El reporte histopatológico A y el reporte histopatológico B. Si yo sé interpretar uno y otro, sé qué hacer con mi paciente. A ver, ¿qué sería el reporte A y qué sería el reporte B? El A parece algo fisiológico, entonces en este caso encontraríamos en una fase proliferativa del endometrio. O sea, una hiperplasia. ¿Y el reporte B, qué sería? Eso sería neoplasia posiblemente. Exactamente. No es lo mismo decirle a una paciente que tiene una hiperplasia, aunque sea de causa patológica, ya sea porque está tomando estrógenos exógenamente, porque tiene un tumor hiperfuncionante, un adenoma de hipófisis, que decirle, sabe que señora tiene cáncer de endometrio, porque tiene una proliferación que no depende de nada, es autónoma, no depende del ovario, no depende del eje hipotálamo hipofisial, no depende de que haya tomado o no hormonas, es un cáncer, es una proliferación descontrolada. Entonces, quiero que les caiga el 20 totalmente de cómo va a ser el examen. El examen trata de que ustedes tomen todos los recursos prácticos y teóricos para resolver por razonamiento clínico un caso como de este tipo. No quiero que haya sorpresas, por si acaso, que se empiecen a pensar que, no, el examen va a ser nomás de que me digan cuál es la diferencia entre hiperplasia y neoplasia. Evidentemente, en esta pregunta, de este caso clínico, implícitamente estoy haciendo todas esas preguntas a la vez para poder saber si esta es una hiperplasia o es una neoplasia y qué vas a hacer con él. Necesitas primero entender perfectamente el concepto de neoplasia versus el de hiperplasia. Necesitas conocimientos básicos como qué es un protooncogen, qué es un oncogen, cuál es la diferencia, por qué tendría que haber mutación en una neoplasia en los protooncogenes, ya que un protooncogen se dedica a la división celular, al freno de la división celular, a la reparación del DNA y a la apoptosis en dado caso. Entonces, ¿qué define una neoplasia? Parece que hemos aclarado muy bien, versus una hiperplasia, por ejemplo. Ahora,
En este punto nosotros vamos a incidir sobre algo que ya habíamos visto en la parte de inmuno. En inmuno habíamos dicho que si bien estamos llevando todas las enfermedades inmunitarias en 3 o 4 categorías, que son las hipersensibilidades, las inmunodeficiencias, las autoinmunes, hay una cuarta categoría que es las neoplasias. Pero además de eso, habíamos mencionado que la inmuno nos sirve ¿para qué? Para nosotros copiarnos de los anticuerpos, y de copiarnos los anticuerpos ha nacido lo que es la IHQ. ¿Qué es la IHQ? Cuidado que en el examen estén preguntando, ¿qué es IHQ? No voy a poner toda la palabra porque llena mucho y nos restringen a una hoja nada más el examen. Inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica nos sirve ¿para qué? Nosotros tenemos anticuerpos contra lo que nos dé la gana, ¿no ve? Y esos anticuerpos tienen una característica, se unen en algo específico, tienen un blanco. Es como una llave y una cerradura que se une específicamente a algo. Eso nosotros lo aprovechamos. Un anticuerpo es muy pequeño, no lo puedo ver con un microscopio normal. Con un microscopio electrónico de transmisión tal vez, pero no es práctico. Un microscopio electrónico vale entre $1 millón, $1,5 millones de dólares, y no es algo como para diagnosticar, porque nos vamos a meter a la célula y es un mundo, es un universo ahí adentro. El anticuerpo nos da esa ventana molecular a ver, no ver lo molecular, simplemente ver la señal. Ese anticuerpo es pequeñito, pero le unimos una cosa que se llama cromógeno. Es decir, que al anticuerpo lo vamos a señalizar con un color así encima. Y para hacerlo práctico, ¿cómo yo veo una mutación, por ejemplo, en una célula? No la veo la mutación, no veo que la adenina, guanina, citosina ha cambiado, no. Simplemente veo que el anticuerpo se une a una mutación que estoy buscando. Si tiene la mutación, el anticuerpo se une a ese segmento de DNA mutado. Si no la tiene, no se une. Pero la mutación y el anticuerpo son extremadamente pequeños. Al anticuerpo lo hacemos evidente, muy visible, con un colorante grandote. En síntesis, si yo hago inmunohistoquímica para saber si una neoplasia es benigna o maligna, porque muchas veces el dilema de un patólogo es decirte si eso va a invadir o metastatizar o no, y a veces, por suerte, menos del 5% de las veces, la histopatología no es suficiente. La histopatología no te dice si va a invadir o metastatizar, o sea, si va a ser una neoplasia benigna o si va a ser una neoplasia maligna. Y ahí podemos usar un anticuerpo. Por ejemplo, un protoncogen que hace todo lo que les he dicho. Este protoncogen es sumamente importante y lo van repasando, lo van viendo desde los primeros capítulos. Este protoncogen se llama P53 y es muy importante. ¿Por qué? Es tan importante porque se encuentra en más del 95% de las neoplasias malignas de los humanos, los tumores humanos. Entonces, algunas veces los patólogos no podemos decir a ciencia cierta la conducta biológica de esa neoplasia. ¿A qué me refiero con la conducta biológica? Si va a invadir o metastatizar o no. Y eso es muy importante determinarlo, porque si una neoplasia no invade y no metastatiza, es mucho más benigna que una que va a invadir o metastatizar. Una que invade y metastatice tiene más chance de matar a un paciente que una que no lo hace. Con eso no estamos queriendo decir que las neoplasias benignas son todas inertes, no te van a matar ni nada. Sí vamos a tocar ejemplos de donde una neoplasia benigna puede matarte y también de los riesgos que una neoplasia benigna pueden dar para que sea una puerta de entrada a mayor mutación y que se convierta una neoplasia benigna en una maligna con capacidad de invasión y metástasis. En ese sentido, nosotros podríamos completar todavía este caso clínico y así hacemos un chingo de preguntas en solo un caso clínico. Por ejemplo, les digo que el resultado de la anatomía patológica no dice proliferación, o te digo que hay algunas células que están proliferando descontroladamente con mitosis atípicas y otras no. Y no hay una evidencia fehaciente de invasión y disecación de fibras musculares lisas del miometrio, por lo que, consiguiente, se pide inmunohistoquímica para
hacer la diferencia entre si es benigna o si es maligna. Y sale de la siguiente forma. Inmunohistoquímica P53 en el 98% de las células estudiadas. Positiva nuclear en el 98% de las células estudiadas. P53 mutado. ¿Qué interpretación le dan a esto? Por inmunohistoquímica, sabiendo que el P53 es un gen proto-oncogénico que potencialmente muta y puede convertirse en oncogénico y tiene todo lo que les he dicho de los protooncogenes. Controla la división celular, controla el freno de la división celular, controla la reparación del DNA, controla la apoptosis, como ustedes bien lo saben. Y el patólogo, no ha podido saber si es benigno o maligno porque tiene de las dos, pero le hace IHQ. Y en la IHQ dice positivo nuclear intenso en el 98% de las células estudiadas. ¿Esto qué es? Una neoplasia maligna. Una neoplasia maligna. De hecho, está bonito este caso, alguien me lo anota, vamos a poner el caso completo, ¿no ve? Porque aquí ya hay muchas preguntas implícitas en un solo casito, ¿no ve? Que podemos poner. Entonces, ¿por qué es una neoplasia maligna? Porque si tenemos 98% de las células que están mutadas en el P53 y sabemos que el P53 es el que aprieta el acelerador de la división celular, también puede frenar la división celular, también puede reparar algún DNA o si no puede reparar el DNA, lo manda a apoptosis, entonces como quien dice nos dan en toda la madre o en toda la torre cuando tenemos la mutación del P53 porque se va a quedar apretado el acelerador, no va a haber posibilidad de freno de la división celular, no va a haber posibilidad de reparación del DNA, o sea que vamos a acumular mucho más genes mutados, no va a haber posibilidad de que cuando ya hay tantos mutados, la matemos a la célula para que no pase a su progenie las mutaciones. Entonces, como quien dice, nos dan en toda la madre. Entonces, estamos definiendo muy bien y nos hemos tomado media hora para definir qué es una neoplasia versus una hiperplasia. Los libros que vamos a llevar son, obviamente, el de patología de Robbins. Existe un compendio, sí, se vale estudiar el compendio, sí. No me importa si estudian del compendio primero, ven los videos, todo el mundo tiene su manera de aprender. La cosa es que respondan de esa forma en el examen, con aprendizaje significativo y conocimientos aplicados a resolver problemas reales de los pacientes reales. Pero tienen que saber que existen estos libros. Existen otros libros también, sí me han pedido, no están aquí. Sí, hay un libro del doctor López Corella, es mexicano, les voy a pasar el link del Classroom donde están todos los libros virtuales. No es tan gruesote como el libro del Robbins, es más aplicado a la clínica, es más simple en ese sentido, pero más complejo en el sentido de que todos los conocimientos teóricos se aplican a un conocimiento práctico. Ese es otro libro de apoyo que nos va a servir aquí. Ahora, ya esto lo habíamos visto en la anterior clase y este es el eje por el que vamos a transitar todas las clases. Es un método de razonamiento clínico, es una manera sistemática, ordenada de tener tu pensamiento, valga la redundancia, ordenado, sistemático, para no irte por las ramas o no estar empezando a tirar bombas nucleares o pedir todos los laboratorios que se te ocurran o todas las ecografías que se te ocurran, todos los exámenes imaginológicos, a ver qué pasa porque no sé qué chingados tiene el paciente. No. Cuando un paciente se nos acerca desde la perspectiva de anatomía patológica, porque la anatomía patológica, ¿qué es lo que estudia? La morfología de la enfermedad, tanto desde el punto de vista macro como desde el punto de vista micro. Entonces, nosotros nos preguntamos si hay lesión o no. Lesión se entiende como un daño. Ese daño puede ser de dos sopas, o puede ser reactivo o puede ser neoplásico. Reactivo es todo lo que hemos visto hasta la fecha: hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia, necrosis coagulativa, liquefactiva, enzimática de la grasa, necrosis fibrinoide, coagulopatía de consumo o coagulación intravascular diseminada, trombosis, inflamación aguda, crónica, aguda reagudizada, absceso, hipersensibilidad tipo 1, alergias, hipersensibilidad tipo 2, 3, 4,
enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, todo es reactivo. Lo neoplásico, la diferencia es que básicamente hay mutación en protoncogenes. Ahora, yo sé que todo el mundo, ahorita el 95% de ustedes van a hacer una especialidad que no tiene mucho que ver con la neoplasia. Es decir, que todos van a ver reactivo cada día. Y van a ver, digamos, si es pediatra, las 5 enfermedades reactivas más frecuentes. Y te vas a aburrir durante 20 años porque vas a decir, creo que mi especialidad solo es de diagnosticar cosas reactivas. Y además son solo 5 cosas. Entonces, ¿para qué he aprendido tanto? ¿Para qué pasó 10 años, 15 años, 20 años en mi vida? Si toda la vida hago incluso copiar y pegar paracetamol y antibiótico. Sí, evidentemente nuestros pacientes vienen con reactivas, pero nuestra obligación como médicos es descartar una neoplasia, porque una neoplasia en un tiempo determinado específico puede ser curable. Cuando es in situ, por ejemplo, no se tiene que, se puede curar a la paciente. Ahora, ¿qué es lo que pasa diariamente en nuestro país? El paciente viene con algo reactivo supuestamente, como por ejemplo una faringoamigdalitis de un niño de 5 años, y esa faringoamigdalitis de memoria, entonces le quiero dar antibiótico, antiinflamatorio, bla, 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 pero inicialmente ya no era una faringoamigdalitis, era una neoplasia maligna de linfocitos, o sea, un linfoma. Pero como hago lo de memoria, mi razonamiento clínico es simplemente un patrón, es decir, algo memorístico nada más, y no tengo un método hipotético deductivo que me haga saber, lógicamente, con actividades de pensamiento superior, que puede ser otra cosa. O, por ejemplo, si me enfrento a una nueva enfermedad, como nos ha pasado en el COVID, estábamos, disculpen la palabra, en bolas, pero si tenías razonamiento clínico, podías entender que algunos tratamientos eran mejores que otros, ir probando. Pero los que se quedaban solo con un método nada más de patrón, no tenían la más pinche idea de qué hacer, porque no tenían un patrón preestablecido, no tenían una cosa memorizada preestablecida. Entonces, generalmente cuando el paciente ya viene con diagnóstico de cáncer, el propio paciente ya se ha diagnosticado cáncer porque ya está escupiendo cáncer, porque ha ido a un estudio, se ha hecho una ecografía, una endoscopía, una radiografía, un examen de laboratorio, un montón de cosas, tal vez incluso lo has referido a varios médicos y al final de tu cuenta el paciente ya se diagnostica con neoplasia cuando es demasiado tarde. En caso, a mí casi me pasa lo mismo con mi familia, ya 2 veces, una con mi mamá, con cáncer de mama, y otra con mi esposa, que tiene una neoplasia benigna en la silla turca, se llama adenoma. Si yo hubiera ido por el lado del patrón, nunca en la vida hubiéramos llegado al diagnóstico rápidamente. A ver, les voy a poner este caso, me van a hacer recuerdo, es el caso de mi esposa. Y si hubiéramos ido con los protocolos, y estoy hablando específicamente del seguro universitario, porque yo tengo seguro allí, ¿no ve? Nos hubiéramos tardado meses, tal vez año, en diagnosticar algo que era urgente de diagnosticar. Paciente mujer de 30 años de edad con amenorrea. Los ciclos menstruales durante toda su vida han sido regulares de 28 días. Sin embargo, empieza a notar que en diciembre, enero y febrero no tiene menstruación. La primera hipótesis diagnóstica dentro de la pareja, además son médicos, estoy hablando de mi persona y mi esposa, es ¿cuál? ¿Cuál sería si no viene una menstruación? Bueno, se nos pasó diciembre, ¿ve? Pero estábamos en Brasil en enero y febrero, entonces dijimos, ¿qué onda? ¿Cuál sería lo más lógico de pensar en este momento? Embarazo, tal cual, es lógico. A lo que nos hemos quedado así tranquilos, ¿o qué creen que hemos hecho? Inmediatamente, para corroborar o descartar esa hipótesis. Una prueba de embarazo. Una prueba de embarazo. La prueba de embarazo ha salido negativa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes? No vienen las menstruaciones. ¿Una ecografía? Ya podría ser una ecografía para ver el útero, los ovarios, los anexos, etcétera. Sí, lo hemos hecho, a pesar de que estábamos en otro lado, en otro país y demás,
pero pensamos, el ovario normal, de características macroscópicas normales, imagenológicas normales, endometrio igual normal, útero normal. ¿Y ahora qué onda? ¿Qué hacemos? Hormonas, perfil hormonal. Hormonas están alteradas. Perfil hormonal. Sin embargo, como estábamos de vacaciones y no le hemos tirado mucha bola, ya nos hemos tranquilizado porque no era un embarazo, no había nada inminente morfológico en ovario, útero y demás. Hemos llegado el 15 o 16 de febrero a Bolivia y directamente hemos ido al seguro universitario. Sin embargo, yo ya ni siquiera, bueno, quería hacer el perfil hormonal, pero ya quería hacer otro estudio de imagen inmediatamente. ¿Cuál estudio de imagen quería hacer y dónde? No sé, doctor, tomografía. Sí, tomografía. ¿Pero dónde? ¿De qué localización? ¿Tomografía de útero? Tomografía Cabeza. No hay hipótesis. Exacto. Entonces nosotros hemos ido al hospital y hemos ido diciendo no, 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 no. A ver, iremos nomás, haremos un Papá Nicolau. Después vamos a hacer una ecografía. Pero aquí está la ecografía, nosotros nos repetiremos nomás. Ya, pero ¿por qué no hacemos al mismo tiempo examen de perfil hormonal? No, el perfil hormonal, ¿para qué? ¿Por qué? No sé, no. Entonces, no, yo he cortado por lo sano y he dicho, chingazú, se hace el perfil hormonal y se hace la tomografía. Y hemos llegado a la endocrinóloga, que es también, seguramente la van a conocer ustedes en cursos superiores, tal vez en medicina interna, no sé en qué curso da. No diciendo, ¿será que tenemos un diagnóstico, esto o lo otro? Directamente con el diagnóstico hemos llegado. Es un adenoma de hipófisis. Obviamente correlacionaba con los niveles elevadísimos de prolactina. Entonces, obviamente, esto es un poco injusto para cualquier persona común y corriente que no es médico. Evidentemente hemos llegado a un diagnóstico muy rápido y eso, ¿a qué se debe? ¿Por qué mi esposa tiene el privilegio de tener ese diagnóstico rápidamente y otra persona no? ¿Por qué? ¿Por qué será así? Y Por los además, análisis clínicos del personal que la atiende. y debería ser así con los pacientes. O sea, bueno, qué suerte que los dos son médicos y han sospechado, o debería ser ese paciente, cualquiera que llega, tener esa misma rapidez, esa misma razonamiento clínico, hipotético, deductivo. No debería ser igual así para todos. Debería ser igual para todos. Sí. Entonces, ustedes, por favor, desde ahora piensen en qué tipo de médicos quieren ser. ¿Quieren ser los médicos memorísticos enciclopédicos de patrón que odias tu vida porque ya 20 años que haces diagnósticos de unas faringitis o faringoamigdalitis, toda la vida parece que es lo mismo? ¿O quieren ser un médico capaz de diagnosticar hipotética deductivamente, rápidamente, eficientemente, cuando todavía la cosa está curable? Ahora, cuando nosotros, sí se está viendo toda mi pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Ya. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos algo reactivo, y por eso es que hay hasta memes, ¿no ve? De, ucha, eres alérgico al paracetamol y el médico se agarra su cabeza, no, ¿qué hacemos, Dios mío? Así, porque lo que les damos a los pacientes son pinche paracetamol y ya, ¿no? Puede ser, no, es como, no siempre paracetamol, puedes darle una aspirina, pero le das un AINE. ¿Por qué? Porque encima de que las lesiones reactivas son lo del pan de cada día de nosotros como diagnosticadores, pero por el método de patrón, dentro de las reactivas, tu hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia, necrosis, coagulativa, liquefactiva, trombosis, tromboembolia, son lo menos que vas a diagnosticar de aquí. ¿Cuál es la lesión reactiva más frecuente diagnosticados todos los días de tu vida en el hospital? ¿Cuál es la lesión reactiva más frecuente diagnosticada? ¿Cómo es? ¿Cuál será? Y acabamos de decir que no son las necrosis,
no es la hiperplasia, hipertrofia, atrofia, no es la trombosis. ¿Cuál es la lesión reactiva más frecuente diagnosticada día a día? O la ¿Puede ser la simptomatología, doctor? Sí, las itis. Todas las itis, faringitis, amigdalitis, apendicitis, pancreatitis, duodenitis, gastritis. Si no me creen, pregúntense y piensen en cualquier enfermedad que hayan tenido y con seguridad que el 90% de lo que piensen va a ser itis. Entonces, ya venimos con un chip mal hecho, un chip de incompetencia, de ineptitud, de un chip de conformismo, de que los exámenes son enciclopédicos, memorísticos y solo los tengo que pasar porque sí y después ya veré cómo me transformo en médico. Encima, en mi residencia, en mi internado, veo que todo es pues itis y que solo es copiar y pegar y le doy un antiinflamatorio no esteroideo. Dentro de la reactiva, ahí se suma que todo es reactivo y ya ni siquiera necesitas saber mucho para tratar a un paciente, solo saber dar cuándo paracetamol o no. Pero dentro de las reactivas, que son las itis, ¿cuál es la causa más frecuente de una inflamación? Porque otro conflicto cognitivo que no, los que no han pasado teórica conmigo, seguro que lo tienen ahorita. Si yo les pregunto, ¿inflamación es sinónimo de infección? Capaz me dicen que sí, los que no son mis estudiantes. Y es totalmente equivocado esto. La inflamación no es sinónimo de infección, porque la única causa de inflamación no es infección. Tenemos causas físicas, químicas, microbiológicas, inmunológicas, psicosociales, neoplásicas. Todas esas causas te pueden dar itis. Pero dentro de las causas físicas, químicas, inmunológicas, psicosociales, microbiológicas, ¿cuál de todas esas causas es la causa más frecuente de una itis? ¿Cuál sería la causa más frecuente de una itis? ¿Qué es el caso microbiológico? Físicas, no sé, o sea, o sea, tendría traumatismos y demás, electrocuciones, calor, frío, de una itis, como que no creo que todos los días veamos a un pacientes con inflamaciones porque se han caído, golpeado, quemado. ¿Cuál sería la causa más frecuente de una itis? ¿Cómo es? Es fácil. Es física, es química, es microbiológica, inmunológica, psicosocial. ¿Cuál es? Microbiológico. Microbiológica. Dentro de las microbiológicas, nosotros sabemos que ¿qué te puede producir una inflamación? Dentro de las microbiológicas son virus, bacterias, hongos o parásitos. Dentro, las más frecuentes, aunque no lo crean, son los virus. Y en segundo lugar, luego vienen las bacterias o también vienen que las infecciones virales se complican con bacteriales. Y ahí tienes tu respuesta del por qué todos los días de tu vida, cuando estés tratando a un paciente, vas a recetar paracetamol y antibiótico. Porque generalmente todo lo que ves en tu consulta son itis y generalmente las itis son de causa infecciosa y generalmente las causas infecciosas son virus o bacterias o virus que condicionan a una infección bacteriana. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que tengo una peritonitis química? Porque ha habido una uremia, porque hay una insuficiencia renal y está inflamado el peritoneo. ¿Lo vas a curar con antibióticos a esa peritonitis química? ¿Cómo es? ¿Sí o no? No. Para nada, rotundamente no. Entonces, venimos con un chip de memorístico enciclopédico, de patrón, sabemos que reactivo es lo más frecuente, sabemos que es las bacterias, entonces a todo le damos paracetamol y amoxicilina y creemos que ya somos médicos y no es así. Ahora, generalmente, cuando incluso hay médicos buenos para el razonamiento clínico, a veces por no hacer el ejercicio y toda la vida de memoria hacen lo reactivo, se les pasa por alto un diagnóstico ya que era de antes de neoplasia, que era de cáncer. Y rebota el paciente hasta que hay metástasis y recién podemos diagnosticar que es cáncer. Ahora, cuando nosotros hablamos de neoplasias, hablamos de dos sopas. Si no es reactivo, porque el camino 1 es por aquí y el camino 2 es por aquí, no es lo mismo a un paciente decirle que tiene quemaduras solares, que tiene cáncer de piel, que tiene melanoma. Si yo, por ejemplo,
una de las características importantísimas de una lesión reactiva es que cuando quitas el estímulo se quita el efecto. Y una característica importantísima de una neoplasia es que cuando quitas el estímulo, quitas la causa, no se quita el efecto. Ejemplo claro, conciso y preciso. Voy al sol, como ayer he subido al Cristo, me he quemado todo porque no he ido, pensé que con una gorrita ya me iba a salvar del sol. Estoy quemado. Me voy a quitar del sol, va a haber regeneración de mi piel, listo, todo bien, lesión reactiva. Pero si subo al Cristo durante 10 años, me aparece un cáncer de piel por exposición a luz ultravioleta de larga data, porque me quite del sol, no se me va a quitar mi cáncer de piel. Entonces, no es lo mismo decirle a un paciente que tiene quemaduras solares que tiene cáncer de piel. Son dos caminos totalmente diferentes. Y esa es nuestra labor como médicos. Todos los pacientes tienen derecho a tener un buen médico formado, no un médico que solo pase los exámenes porque tiene que pasar y luego algún día una varita mágica los convertirá en razonadores clínicos. No. Entonces, ¿y por qué van a pensar esto? Porque tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hijo, tu hija, tu pareja, ¿qué tipo de médico quisiera que la vea? Ese tipo de médico que quieres que vea tu mamá es el tipo de médico que tú tienes que convertirte, sin ninguna excusa alguna. Que estos otros doctores no me dieron bien semiología, que solo venía a leer sus diapositivas, no, vale madres todas esas excusas, valen madres. Tú tienes la responsabilidad de formarte como un buen médico y lo que es bueno en nuestra universidad lo aprovecharás y lo que es malo no lo aprovechas, pero aprendes de lo malo para no hacerlo. Así de sencillo. Entonces, las dos sopas de neoplasia son benignas y malignas. Las neoplasias benignas no invaden y nunca de los nunca metastatizan, y las malignas siempre invaden, pero no pueden o no metastatizar. Esto es importante, por favor. La invasión y la metástasis son dos conceptos diferentes, relacionados pero diferentes. La invasión es local. Tienes un tumor y se está metiendo al tejido adyacente, se está invadiendo. Pero esa invasión tiene continuidad con el tumor, nunca se separó. La metástasis podrías decir que es una invasión a distancia. ¿Por qué? Porque se mete a un vaso sanguíneo que puede ser arterial, venoso o linfático. Ya hemos tocado el tema de por qué un linfático es más fácil. Y como tromboémbolo va al pulmón, va al corazón, va a otro lado. La neoplasia maligna va a metastatizar. ¿Qué diferencia entre metástasis e invasión local? La invasión local es localmente y está unida al tumor. La invasión a distancia se llama metástasis y no está unida al tumor. Las neoplasias benignas nunca de los nunca invaden. Por consiguiente, obviamente están, pero nada que ver, no pueden progresar a una metástasis, porque primero, en un orden lógico, invade y luego se mete a un vaso sanguíneo y va a metastatizar a distancia. Pero las malignas pueden toda la vida invadir, pero pueden ser que hay neoplasias malignas que nunca metastatizan. Ejemplo, y me van a hacer recuerdo ya, por favor, en el examen. Una neoplasia maligna que no metastatiza, carcinoma vasocelular. Neoplasia maligna que no metastatiza, la mayoría de todos los tumores del sistema nervioso central, un glioma, un astrocitoma, etcétera. Los que ya han visto conmigo en la parte teórica y práctica, ya saben por qué terminan en OMA, son del sistema nervioso central y por qué se los considera malignos. No se preocupen los que no son mis alumnos de práctica, ahorita lo vamos a ver con la nomenclatura de la neoplasia. Ahora, ¿una neoplasia maligna puede no metastatizar? Claro que sí. Y no vamos a esperar a que metastatice para decirle que es maligna. Lo único que vamos a tener que ver en esa neoplasia es que es invasiva. Si ya tiene invasión, es maligna y punto, acabó. Ahora, ¿puede o no metastatizar? Sí, puede depender del tiempo, de muchas otras opciones. Entonces, en el examen, cuidado que ponga cuáles son las características categóricas de una neoplasia benigna y me digan que nunca invade y nunca metastatiza, correcto. Y les pregunte, ¿cuáles son las características categóricas de una neoplasia maligna? Que siempre invade y que siempre metastatice. Error, no siempre metastatiza. Hay un tumor que es el borderline, que es lo que hemos empezado la clase, que el P53 por IHQ nos puede determinar. Menos del 5% de las veces el patólogo te va a decir que es un borderline.
Tiene cosas de benigna y tiene cosas de maligna, pero ya hemos resuelto el problema de cómo una neoplasia benigna o maligna se puede diferenciar con IHQ o biología molecular o inmunistoquímica. Ahora, las lesiones reactivas, todas ellas tienen potencial de ¿qué? De producir neoplasia, de producir una progresión neoplásica. Por eso no nos gusta, no queremos que un paciente tenga una lesión reactiva por mucho tiempo. Ya hemos explicado el mecanismo del por qué una hiperplasia, por ejemplo, se podría convertir en neoplasia. A ver, ¿cuál es la lógica hipotética deductiva de la carcinogénesis de una hiperplasia que vaya a una neoplasia? Acabamos de decir al principio de la clase, pero a ver, ¿quién me la puede repetir? O sea, ¿por qué una hiperplasia podría convertirse en un cáncer? ¿Cuál sería la respuesta? Como es nadie, es facilita la respuesta. ¿Por qué? Es la analogía de salir a la calle y que te pise un trufe o no. ¿Cómo es? Si más te expones es peor. ¿Qué, perdón, decías, Nico? Si más uno se expone es peor. Sí, cuantas más veces se divide una célula, más riesgo de que haya una falla genética y haya una mutación irreparable, irreversible, que no pueda ser mandada a apoptosis. Ahora bien, ¿cómo explicamos la carcinogénesis a partir de las reactivas? Ojo con esto, ¿qué habíamos dicho al principio de este cuadro? La mayoría de las lesiones son reactivas y la mayoría de las reactivas son itis y las itis son la principal causa de cáncer. Entonces, estamos peligrosamente evidenciando que a pesar de que todas nuestras inflamaciones les vamos a dar paracetamol y amoxicilina, sí tenemos que curarlas porque potencialmente una lesión reactiva, que es la más común, que es una itis, puede irse a un cáncer. Pero ¿cómo sería la explicación carcinogenética de esto? ¿Por qué una inflamación te puede llevar a un cáncer? Y eso es preguntarse cuál es el concepto de inflamación. Pero si en inflamación alguien ha repetido solo diapositivas y se lo han aprendido de memoria y no ha habido un aprendizaje significativo y demás, valió madres en este punto. ¿Cuál es el concepto de una inflamación? ¿Alguien me puede decir en pocas palabras qué es inflamación? Bueno, ya para hacerlo más rápido. ¿Alguien iba a decir algo? Si va a decir, dígalo de una vez, que vamos a terminar la clase. Que la inflamación es un tipo de respuesta inmune no específico, que puede ser igual que diferente. Ya, es una respuesta de un organismo vivo, vascularizado, frente a un agente agresor que es fisiológica, que es esencialmente protectora, pero es potencialmente lesiva. Es decir, que en la inflamación hay lesión. Cuando nos queremos deshacer de un virus, de una bacteria, de un hongo parásito, hay destrucción de las células ahí. En una inflamación sí hay daños colaterales, es como una guerra. Cuando hay una guerra, lamentablemente no se matan solo los dos soldados de los escuadrones diferentes, enemigos. En eso hay balas perdidas y mueren gente como en Ucrania, ¿no ve? Que estamos viendo cada día eso, ¿no? Los civiles es lo que nos duele más. Al ser esencialmente protectora, pero potencialmente lesiva, el tejido adyacente, por ejemplo, una faringoamigdalitis. A mí me da faringoamigdalitis. Desde mis 5 años me están dando faringoamigdalitis y de repente mis amígdalas sí están grandototas, pero ahora no solo tengo dolor, sino que parece que tengo ganglios agrandados de tamaño y algunos tumores en pulmón. ¿Cómo explico el hecho de que de mis faringoamigdalitis ahora me ha dado un linfoma B difuso de células grandes en mis amígdalas? ¿Fue que tiene algo que ver con la inflamación? Sí. Inflamación, lesión y muerte, lesión y muerte. ¿Cómo reacciona el tejido adyacente? Con reparación y curación. Otro concepto que sería importantísimo que lo traigan a archivo, patología, archivo segundo parcial, ¿no ve? Sería lindo. ¿Por qué? Porque ahorita necesito el concepto de reparación y curación de las heridas, pero no como un concepto y nada más. Necesito aterrizado ya para utilizarlo. ¿Qué es regeneración? ¿Alguien me puede decir
¿Qué es regeneración? ¿Cuál es su... En el capítulo de curación y reparación hay el concepto de regeneración. ¿Quién me puede decir en palabras claras, concisas, precisas qué es regeneración? Nada. ¿Ya están nerviosos por su otra clase o qué? ¿Cómo es? Ya, y esa regeneración implica aumento de número de células, digamos, si se muere medio hígado, ¿de dónde va a aparecer otro medio hígado? Porque según el libro dice que el órgano que por excelencia se regenera es el hígado. Entonces, se ha muerto medio hígado. Entonces, ¿ya cómo se repara? Pues, ¿ya no crece medio hígado? ¿Cómo es la cosa? Pero al regenerar, ¿hay otras células o no? ¿Hay división celular? No. Obvio, doctor, hay división. Ya. División celular. Entonces, Ángel, ¿cuál sería la diferencia entre una hiperplasia y una regeneración? Generación es la formación de células nuevas a partir de otras células. ¿Y la hiperplasia? Es también, pero en este caso, o sea, hiperplasia en este caso sería como que encima de la división hay como que las células son más grandes o... No, eso es hipertrofia. eh, Pero ahorita les agarran curva. Conflicto cognitivo, hiperplasia y regeneración. Miércoles ya nos agarró en curva el doctor Villarreal. Es importante, sí. Eso se debería tocar en la parte práctica. Si está en su nuevo plan global, sí, ni modo, es para el próximo año. Todos tendrán que hacer eso en sus clases. Pero en este momento, regeneración y hiperplasia parecen ser lo mismo porque hay aumento de número de células controlado, donde no hay mutación genética, y en las dos hay otras células. Alguien también acotó y dice, no es una verdadera regeneración, doctor, porque no es como que te cortaran un brazo y te crece un brazo de nuevo. Un hígado no crece como tal, es una hiperplasia compensadora. Pero no es clase de regeneración ni de hiperplasia. Lo que necesitamos ahorita entender que la carcinogénesis en este momento de un linfoma, de una neoplasia maligna de linfocitos, ha sido por reactivas veces que se ha dado la inflamación. Y al haber la inflamación hay destrucción del tejido. Eso se da una reparación con la mal llamada regeneración, que debería ser llamada hiperplasia compensadora. Ahora, ¿por qué es riesgoso que tengas Helicobacter pylori para desarrollar un cáncer de estómago? Estoy preguntando la misma cosa, pero de otra forma, nada más, pero estoy preguntando lo mismo. En este momento, con todos los datos que tienen, aunque no los hayan llevado antes, pero ahorita se los he dado, los datos teóricos, ustedes deberían hacer una hipótesis de deducción y decirme específicamente por qué hay carcinogénesis en el Helicobacter pylori o como factor de riesgo el Helicobacter pylori para un cáncer de estómago. A ver, ¿cuál sería la respuesta a esto? Porque va a haber como respuesta del sistema del cuerpo la inflamación, a eso le va a seguir la lesión por la presión de las úlceras, luego va a tratar de ver la regeneración y por un buen tiempo va a estar así intentando luchar, reparar. Perfecto. Crónico, ya valió burger. ¿Por qué tenemos otra manera de preguntar, pero desde la parte epidemiológica? Miren cómo puede ser la misma pregunta. Parece, escúchame, pero alguien me va a decir, pero doctor, es sumamente diferente la pregunta. Es la misma pregunta, de los mismos conceptos. ¿Por qué en Cochabamba tenemos altos índices de colangiocarcinoma o de cáncer de vesícula biliar? Uy, doctor, pero parece otra pregunta, nada que ver, ¿qué nos está diciendo? Estoy preguntando lo mismo, aunque no lo crean. ¿Por qué en Cochabamba tenemos altos niveles o altas incidencias de cáncer de vesícula biliar? ¿Por la dieta de Cochabamba? Ya, ¿y la dieta directamente hace que me dé cáncer de vesícula o cómo es la cosa? Una mala dieta prolongada sería, que produce inflamación, una actividad excesiva de la vesícula biliar. Lo que condiciona a qué es común que tenga la población cochala en la vesícula biliar. Reactiva. Cálculos, litos. Eso no condiciona una condición, valga la redundancia, de inflamación crónica, tener piedras en tu vesícula, ya. Y la inflamación crónica condiciona ¿qué?
a Neoplasia. cáncer. Neoplasia, ¿por qué? Porque hay una lesión y muerte celular, porque sabemos que la inflamación es esencialmente protectora, pero potencialmente lesiva. Entonces, ahí se entiende, ¿no? Cómo va a ser esta clase, vuelto como a darla ya un poquito más hemos avanzado, porque el jueves una macana no se ha podido grabar en YouTube, pensé que YouTube iba a ser mejor porque tenía mejores experiencias, pero tal vez ha sido por mi conexión de internet, a pesar de que pago una conexión mejor, pero parece que me sale peor. A ver, esperemos esta clase ha quedado, porque esta clase tiene que entenderse cómo va a ser el examen y por qué estoy haciendo eso. No es por jorobar, ¿no ve? Es porque espero que tú seas un médico como el que quieres para tu mamá, o sea, un médico empático. ¿Dudas, preguntas, observaciones? Ya, miren, igual vamos a pasar el martes y el jueves a la misma hora. Solo que me he olvidado preguntarles, del martes, ¿a qué hora tienen clases ustedes teóricas? ¿Hasta qué hora tienen teóricas? Disculpe, doctor, ¿día martes y jueves? Sí, el jueves ya sé que tienen a las 5, o sea que a las 6 nomás es la clase de reemplazo. Pero el martes, ¿a qué hora tienen teóricas? Tenemos de 5 a 6 medicina psicológica y generalmente fisiopatología es una clase asincrónica. Ya lo graban y lo suban a clase a cualquier hora. Ya, entonces, de todas formas, no vamos a poder pasar. Yo me agradaría pasar a las 5, así para que me extienda, ¿no? El martes, pero entonces va a tener que ser igual a las 6 todas las clases. Va a haber clases de reemplazo los martes y los jueves. Va a decir que vamos a pasar lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Alguna duda, pregunta, observación? Bueno, esperemos esta vez ya se haya grabado en YouTube y nos vemos mañana a las 6. Chao, chao, chicos. Gracias, doctora. Hasta mañana, nos vemos.